¿Cómo están mis fantasmas valientes? Hoy les compartiré una historia que me envió un suscriptor del canal. Gracias por tu colaboración, Juan. La historia se llama El Pozo. El pozo junto a la casa de Sofía había aparecido de pronto, oscuro y profundo, como un abismo sin fondo. Los niños del pueblo murmuraban historias sobre él, historias de personas que habían desaparecido sin dejar rastro, traídas por un llamado silencioso. Nadie sospechaba que la verdadera oscuridad se encontraba en la casa y no en aquella profunda oquedad. Sofía era una mujer de aproximadamente 45 años que vivía una vida de constante tormento. Su esposo Jesús la maltrataba física y emocionalmente, convirtiendo su hogar en un calvario y prisión. Jesús era un hombre consumido por sus propios demonios, un tirano paranoico cuya inseguridad se manifestaba en la necesidad constante de control. Desde el exterior podía parecer un hombre común, pero su mente era un laberinto oscuro de celos y desconfianza. Creía firmemente que Sofía intentaría escapar de su dominio en cualquier momento, y esta convicción lo volvía más cruel y despiadado. Su control sobre Sofía no era solo el físico, sino también mental. Utilizaba sus propias inseguridades como armas, manipulando sus emociones y haciendo que ella creyera que su única existencia posible estaba al servicio de sus caprichos. En su mente distorsionada, cualquier señal de independencia de parte de Sofía era vista como una amenaza a su frágil masculinidad. Cada mañana, Jesús la vigilaba de una manera aún más siniestra y arcaica. Colocaba trampas de campanillas alrededor del jardín y ataba cuerdas con pequeños cascabeles en las ventanas y puertas. El más mínimo movimiento hacía que las campanillas tintinearan, alertándolo de que ella intentaba salir. A pesar del sufrimiento, Sofía mantenía una rutina. Despertaba temprano, preparaba el desayuno y realizaba tareas del hogar. Cada golpe y grito la hacía más fuerte, pero también más desesperada. La única compañía que tenía era el pozo que había aparecido junto a su casa y al que iba todas las tardes a tomar aire y a contemplarlo. El pozo parecía absorber todos sus secretos y penas. Cada paso que daba estaba calculado para no hacer sonar las campanillas. Su vida se había reducido a una serie de movimientos cautelosos y silenciosos, cada uno cargado de la esperanza de que, tal vez algún día, podría encontrar una forma de escapar de su prisión. Las noches eran las peores. Jesús volvía del trabajo con olor a alcohol y la casa se llenaba de gritos y llantos. Sofía se refugiaba en su habitación tratando de encontrar algún consuelo en los recuerdos de tiempos mejores. Pero esos recuerdos se desvanecían, reemplazados por la amarga realidad de su vida actual. La desesperación de Sofía alcanzó su punto máximo una noche particularmente violenta. Jesús había bebido más de lo usual y la paliza fue muy brutal. Con el rostro hinchado y el cuerpo dolorido, Sofía supo que no podía soportar más. Algo dentro de ella se rompió y decidió que haría cualquier cosa para liberarse de su opresor, incluso si eso significaba vender su alma. En una de las cajas con cosas que le había dado su madre antes de que decidiera huir con Jesús, porque en su casa no aprobaban su relación con él, Sofía encontró un viejo libro de hechizos que había pertenecido a su abuela. Recordaba haberlo visto de niña, lleno de ilustraciones macabras y textos en latín. Esa noche, con la luz de la luna llena en lo alto del cielo nocturno, Sofía decidió que intentaría invocar al mismísimo Lucifer. Se fue junto al pozo que había a un costado de su casa y que había aparecido 2 años atrás debido a un socavón inesperado en el piso.
dibujó en la hierba una enigmática figura con abundante sal y encendió 13 velas negras a su alrededor. Notó que el viento se había paralizado y no le apagaba sus extrañas lumbreras. Más allá, solo había vegetación, así que nadie la podía ver, y su esposo estaba borracho como todas las noches. Con una mezcla de miedo y determinación, empezó a recitar las palabras del ritual, y las velas comenzaron a parpadear. De repente, una figura oscura apareció en el centro del círculo. Era el diablo. Con sus ojos llameantes y una presencia aterradora, estaba frente a ella. ¿Por qué me has invocado?, rugió el diablo, con una voz que resonaba como un trueno en la pequeña habitación. Sofía, temblando pero decidida, respondió: Don Diablo, escúcheme, ya no aguanto a mi esposo. Debe hacer algo de una vez para que yo pueda huir de él. El diablo observó con una sonrisa siniestra antes de responder: Pero sabes que todo tiene un precio, y es que tendrás que cumplir un favor para mí. Sofía sin dudarlo aceptó. El que sea, pero líbreme de este hombre. En el fondo, Sofía sabía lo que estaba pidiendo, aunque no lo expresaba claramente. Trato hecho, dijo Lucifer. El diablo fue a la habitación donde estaba durmiendo Jesús y con un gesto de su mano hizo que Jesús despierte, pero al abrir los ojos el maltratador quedó paralizado de la impresión. El diablo metió su mano en el pecho del aterrorizado tipo y apretó su corazón con una gran fuerza, haciéndolo detener al instante. Sofía sintió un alivio inmenso y le agradeció al diablo por el macabro favor, pero él no respondió y desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un aire gélido y una promesa sombría que cumplir. El día siguiente fue una mezcla de alivio y terror. Sofía se sintió libre por primera vez en años, pero también sabía que había hecho un pacto con una fuerza oscura. Denunció la muerte de su esposo. El cuerpo de Jesús fue examinado por los paramédicos y la policía, y su muerte se atribuyó a un ataque cardíaco. Los vecinos sabían de la violencia que había sido víctima, pero nadie sospechó de Sofía, y ella empezó a reconstruir su vida. Con el tiempo se mudó a una nueva ciudad, a 3 horas del pueblo, lejos de su antigua casa y de los recuerdos de su vida pasada. A los pocos meses conoció a un hombre llamado Andrés, que era un hombre alto y de porte elegante, con una sonrisa cálida que irradiaba bondad. Sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban sinceridad y una paciencia infinita. Desde el primer momento que conoció a Sofía, la trató con un respeto y una delicadeza que ella nunca había conocido. Andrés tenía una forma de escuchar que hacía que Sofía sintiera que sus palabras importaban, y su risa genuina llenaba la luz de cada rincón de su hogar. La vida con Andrés era un contraste absoluto con su pasado. Sofía ahora disfrutaba de los pequeños placeres cotidianos que antes parecían inalcanzables. Paseos por el parque, cenas familiares llenas de risas y conversaciones, y una seguridad emocional que jamás había experimentado. Andrés siempre encontraba formas de sorprenderla, ya sea con un ramo de flores inesperado o con una escapada de fin de semana. Juntos construyeron un hogar lleno de amor y calidez. Sus hijas, Elena y Martina, crecieron rodeadas de cariño y alegría. La casa estaba siempre llena de sus risas y juegos, un reflejo de la estabilidad y el amor que Andrés y Sofía les proporcionaban. Los vecinos admiraban a la familia, viéndolos como un ejemplo de armonía y felicidad. Sofía, aunque feliz, no podía evitar que una pequeña sombra de duda se posara en el fondo de su mente. Sin embargo, cada vez que miraba a Andrés y a sus hijas, sentía que había encontrado el refugio que tanto había anhelado. La bondad y la generosidad de Andrés eran un bálsamo para sus heridas, y aunque los recuerdos de su pasado nunca se desvanecieron por completo, encontraba consuelo en la vida que había construido. La casa de los García, como eran conocidos en el vecindario, era un punto de encuentro para amigos y familiares. Andrés y Sofía organizaban reuniones y barbacoas en el jardín, donde se escuchaban historias y se compartían risas. Varios años después, mientras Sofía estaba sola en casa porque las chicas estaban en el colegio y Andrés trabajando, una figura aterradoramente familiar apareció en su sala. Era el diablo.
que, con su sonrisa siniestra y ojos flameantes, la miraba fijamente. «Es hora de que cumplas tu promesa», dijo con una voz cortante como el hielo. Sofía se quedó helada. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Mata a tu esposo», dijo el diablo. «Si no lo haces, tú morirás y te torturaré eternamente». Sofía suplicó y lloró, pero el diablo no le prestó atención y desapareció, dejándole una nota que decía: «Nos vemos en el pozo en 24 horas para arreglar esto». Sofía, desesperada, trató de encontrar una salida. Pensó en huir, pero sabía que el diablo la encontraría. Intentó llamar a Andrés para advertirle, pero sus manos temblaban tanto que dejó caer el teléfono. El reloj seguía avanzando y la desesperación crecía. Andrés llegó a casa y encontró a Sofía llorando en la cocina. Al principio pensó que algo terrible había sucedido y trató de consolarla, pero entonces Sofía le contó todo, desde el abuso de Jesús hasta el pacto con el diablo. Andrés, aunque incrédulo al principio, vio el miedo en los ojos de su esposa y decidió que la ayudaría. «Vamos a enfrentarlo juntos», dijo Andrés con firmeza. «Iremos al pozo a resolverlo. Cuenta conmigo». Muy optimistas, decidieron enfrentarse al diablo en el mismo lugar donde todo había comenzado, el pozo. Creían que si Sofía podía demostrar su arrepentimiento, quizás el diablo la perdonaría. Sofía y Andrés llegaron al pozo, el lugar que había sido testigo de tantos secretos oscuros. El ambiente era tenso y el aire pesado, esperando en silencio, aferrados el uno al otro. La figura del diablo apareció más amenazante que nunca. «¿Estás lista para cumplir tu promesa?», preguntó el diablo con una sonrisa cruel. Sofía se armó de valor y respondió: «No, no puedo hacerlo». El diablo rió y el sonido de su risa retumbó en la oscuridad de la noche. Entonces le dirigió una siniestra mirada a Andrés. «¿Y tú cumplirás tu promesa?». En su crueldad, el diablo había juntado a dos personas con un pasado de dolor, del que se libraron cayendo en las malvadas manos de Lucifer. Andrés, antes de conocer a Sofía, había pasado por un infierno propio. Su ex esposa, Laura, era una mujer manipuladora y cruel que disfrutaba de hacerle la vida miserable. Cada día con ella era una lucha constante, donde el abuso emocional y físico se convirtieron en la norma. Laura lo humillaba públicamente, socavando su autoestima y llenándolo de una desesperanza que lo consumía lentamente. La traición fue el golpe final. Laura, sin remordimiento alguno, lo engañó repetidamente con sus amigos, rompiendo su confianza y dejando su corazón en pedazos. Desesperado y sin salida, Andrés también había aceptado la oferta del diablo. Lucifer se le presentó en uno de los momentos más oscuros de su vida, prometiéndole la liberación a cambio de un favor. Andrés, sin ver otra escapatoria, aceptó el trato y pronto se vio libre de Laura. Poco después conoció a Sofía y por un tiempo creyó haber encontrado una verdadera redención. Sin embargo, la promesa del diablo siempre pesa, y el pasado tormentoso de Andrés nunca desapareció por completo, aguardando el momento de resurgir y cobrar su precio, aquel favor pendiente. Andrés no lo dudó. De un solo puñete en el estómago dejó sin aire a Sofía y, ya sin poder defenderse, la empujó al pozo, en donde su cuerpo desapareció en medio de la profunda oscuridad. El diablo pareció sorprendido por la actitud de Andrés y por un momento titubeó, pero luego su rostro se endureció. «Tú sí tienes palabra», dijo el diablo. «Estamos a mano». Andrés compró su existencia con la vida de su esposa, que no fue capaz de hacer algo en contra de quien creía que era su amado. Por ello fue condenada por el diablo a permanecer como alma perdida en las inmediaciones del pozo y matar a los incautos que se acercaran. Ella era la encargada de darles el empujón final y desaparecerlos. El pozo se convirtió en un lugar de la leyenda en el pueblo. Se decía que un espíritu rondaba el lugar, empujando a cualquiera que se acercara demasiado, especialmente los borrachos que buscaban algún lugar para orinar. La gente evitaba la casa y los rumores crecieron con el tiempo. Nadie asociaba a Sofía con el pozo, pero ella era el espectro que terminó allí, prisionera por toda la eternidad.
Cada noche su lamento podía escucharse como un recordatorio de los oscuros pactos y de las promesas incumplidas. Y así, el pozo y Sofía se convirtieron en una advertencia para aquellos que buscan soluciones desesperadas recurriendo a fuerzas oscuras.